Hola, buenas noches. Vamos a rezar un Ave María y empezamos, ¿vale? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pablo de Tarso, el apóstol de los gentiles, ¿sí? San Pablo, la primera carta que encontramos de él en una Biblia cualquiera es la carta a los romanos. Después de los Hechos de los Apóstoles encontramos que empiezan las cartas de San Pablo y la primera es la carta a los romanos, ¿vale? Bien. Cuando San Pablo escribe la carta a los romanos, escribe a una mini comunidad, por decir así, de cristianos, de gente que había abrazado la fe en Jesucristo, que creía que realmente que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y la inmensa mayoría, digamos, había de todo, ¿no? Pero la inmensa mayoría de cristianos de Roma provenían del judaísmo, o sea, eran judeocristianos, ¿sí? A veces por las películas de Quo Vadis o de las catacumbas y tal, da la sensación de que la inmensa mayoría de los cristianos de Roma eran cristianos, gentiles convertidos, o sea, no judíos convertidos al cristianismo, pero en un principio no era así. En un principio las primeras comunidades cristianas estaban formadas por judeocristianos, ¿sí? Judeocristianos, judíos conversos como Pablo, un judío converso, digamos, a Jesucristo, ¿no? Había tenido una experiencia personal de Jesucristo. Bien, entonces, la primera comunidad de Roma, digamos, está formada por judeocristianos, ¿sí? Donde habrá personajes de lo más importante, como San Pedro, por ejemplo, que estaba allá, y también Marcos, que no conoció a Jesucristo directamente, al menos parece ser que era un muchacho nada más, que aparece en el Evangelio de Marcos atado con una sábana. Bien, parece ser que era el hijo, San Marcos, era el hijo de una mujer llamada María, que era la dueña del cenáculo de Jerusalén, o al menos eso nos cuentan, ¿vale? Bien, entonces, en este contexto, San Pablo se dirige a los romanos, ¿vale? Una carta a los cristianos de Roma. Y entonces habla de tres puntos, digamos. El primer punto, digamos, los gentiles, digamos, aunque podían haber conocido a Dios a través de la naturaleza, a través de los ciclos, de las estaciones, de las cosas creadas, ¿no? No lo conocieron, ¿no? Y adoraron más a las criaturas que al Creador, ¿no? El segundo punto, los judíos, pudiendo haber conocido, digamos, pudiendo haber cumplido, digamos, la Torá en su plenitud, no la cumplieron, ¿sí? Con lo cual, pudiendo haber reconocido a Jesucristo, al Mesías, digamos, tampoco lo reconocen, ¿no? O sea que unos y otros, digamos, no tienen mérito, ni los gentiles ni los judíos. Bien. Y la tercera parte, ¿sí? La tercera parte es que la justificación, digamos, el estar a buenas con Dios, no tener las manos limpias, digamos, delante de Jesucristo, delante de Dios, no está ni en el cumplimiento de una religión, ni está en las prácticas paganas, ¿sí? De andar haciendo diosecillos o siguiendo las propias pasiones, ¿no? Entonces él hace una crítica despiadada, digamos, tanto de unos como de otros, para llevarlos a ese punto, decir, vale, de acuerdo, hemos pecado, judíos y no judíos hemos pecado, bien, ¿y ahora qué? Bueno, ahora se nos ofrece la posibilidad de creer en Jesús de Nazaret. ¿Qué significa eso? Significa que en principio solamente esa fe, digamos, salva. Primera cuestión. Después dirá el Concilio de Trento que
con esa fe hay que colaborar, ¿verdad? Hay que poner de nuestra parte, pero un poquito, ¿sí? Pero hay que poner de nuestra parte, que no es una iluminación y ya está. No es así, ¿no? Pero bueno, esta es un poco la tesis, ¿no? Los gentiles, digamos, somos culpables, los judíos son culpables, bien, todos estamos condenados al pecado, pues, pero, y al infierno, ¿vale? Pues todos, pues muy bien, ya está. Pero aparece Jesucristo como alternativa, tanto para unos como para otros, ¿sí? Y la fe en ese Jesús es la que nos va a salvar, la que nos va a sacar, digamos, ¿no?, de esto. Bien, el capítulo 1 de la carta a los Romanos dice algo interesante, es un fogonazo de luz, digamos, ¿no?, en el que San Pablo no tiene pelos en la lengua, ¿no?, y la suelta a lo grande, ¿sabes? Sin miedo a nada, no habla como los políticos de hoy, sino sin miedo a nada, suelta como lo ve, ¿vale? Os leo acerca de los gentiles, que es lo que nos ocupa a nosotros. Si fuéramos judíos, leeríamos la parte del capítulo 2 de los judíos, pero como nosotros somos gentiles, digamos, no judíos, en principio, pues lo leemos así, ¿vale? Dice, porque dice, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Está hablando de nosotros, ¿eh? Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible. Adorar a la criatura en vez de al Creador, ¿sí? En forma de aves o de cuadrúpedos, de reptiles, ¿sí? Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón, hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. Estamos hablando del Imperio Romano, ¿eh? Estamos hablando de una civilización en decadencia, en franca decadencia, ¿sí? Donde lo normal era extralimitarse en todos los sentidos de la vida, ¿sí? Extralimitarse. Por lo cual Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrasaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre y recibiendo en sí mismos el pago merecido a su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, los entregó Dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene. Llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, y atención, sino que aprueban a los que las cometen. Bien, en esto hay que distinguir una cuestión, ¿sí? Para no, ¿vale? Porque uno puede hacer una lectura
tan radical, digamos, de la palabra de Dios, ¿vale? Que se convierte, o sea, no se trata de dar cristazos a nadie, ni nada, pero sí de decir la verdad, ¿vale? Entonces, cuando uno aleja a Dios de su vida, cuando uno quita del horizonte de su existencia, digamos, ¿no?, a Dios, ¿no?, lo normal, no solamente hoy, sino en el Imperio Romano y en cualquier cultura y en cualquier época de la historia, lo normal es que el corazón se vuelva idólatra, se vuelva pagano, ¿vale? Y entonces uno siga las apetencias de su corazón, ¿vale? Bien. No se trata, San Pablo no está aquí, digamos, juzgando, ¿no?, sino que está haciendo una fotografía de la realidad. Esto es lo que hay, ¿vale? Un mundo pagano, donde las mujeres invierten sus relaciones con otras mujeres y los hombres hacen la infamia, dice, entre hombre con hombre, ¿vale? Es un mundo pagano, es eso, ¿qué es lo que quería? No es otra cosa. Si se quita a Dios del medio, lo que sale es eso, es así, ¿no? Uno lo puede llamar de la manera que quieres, uno puede decir, no, es que es la libertad, ¿no? La libertad, lo que quieras, de acuerdo, ¿vale? Pero lo que ocurre, lo cierto es que la tesis de San Pablo es cierta. Si tú quitas a Dios del medio, ¿vale?, lo que salen son tus pasiones, las mías, las de todos, ¿vale? Somos paganos, ¿vale? No somos judíos, somos, ¿vale? Esa es la cuestión. Bien, acerca de esto, ¿sí? Acerca de esto. El catecismo de la Iglesia Católica, que es, digamos, el resumen, digamos, para los católicos, digamos, de toda la fe, bueno, para los católicos y para aquellos que quieran acercarse a conocer en qué consiste la fe católica, como este primer capítulo de la Carta a los Romanos que os acabo de leer, ¿no? Para todo aquel que quiera saber, ¿vale? Pues el catecismo tiene como dos partes. La primera parte del catecismo, os lo voy a enseñar, lo tengo aquí, ¿vale? La primera parte del catecismo habla de cómo Dios habla al hombre. Es la revelación. Dios se revela a sí mismo. Dios habla al hombre. Y la segunda parte es cómo el hombre responde a Dios, ¿sí? Ahí entra la moral y todas esas cosas, pero en principio son estas dos partes, ¿no? Dios se relaciona con el hombre y el hombre responde a Dios, ¿vale? Esta es la cuestión, las dos partes del catecismo. El catecismo tiene 2.865 puntos. Tela. Es que durante 2000 años ha pasado de todo y de todos, ¿vale?, en la Iglesia, ¿vale? Y entonces, para aclarar perfectamente bien, digamos, detrás de esto hay el estudio de santos, de teólogos, de psiquiatras, es una obra maestra, sí, vamos, una cosa espectacular, ¿vale? Hay 2.865 puntos, tela, en las cuales habla, la primera parte, digamos, quizás lo más interesante es cómo Dios habla al hombre, ¿no? Y una segunda parte, digamos, es como Dios, el hombre, que es capaz de Dios, por decir así, responde a Dios, ¿vale? Esas dos partes, ¿vale? 2.865 puntos. De estos 2.865 puntos, al tema que estábamos hablando del paganismo, digamos, de los hombres y de las mujeres que invierten en las relaciones y tal, solo dedica 3 puntos de 2.865. Quiere decir que hay cosas previas a este tema que son 1.000.000 de veces más importantes que este tema en cuestión, ¿vale? Aunque ciertamente estos 3 puntos que habla aquí son importantes, ¿vale? Primera, esa es una cuestión, ¿vale? Otra cuestión, no se trata de hacer un juicio valorativo, sino se trata de decir la verdad. No es un juicio contra las personas, sí es un juicio contra el pecado de las personas, ¿vale? Quiero decir, el mandamiento de Jesucristo, el mandamiento principal es el mandamiento del amor. Eso es de cajón, quiero decir, eso es de primero de, ¿vale?
Entonces, nosotros estamos llamados a querer a todo el mundo, ¿vale? Pero también a decir la verdad, ¿vale? Y si un hermano se equivoca o no va bien, tenemos libertad para decir lo que nos dé la gana, en el sentido de poder corregir a un hermano si es que un hermano se equivoca o una hermana, ¿vale? A mí me ha pasado en algunas ocasiones, ¿sí? Conozco gente, mucha gente, los curas conocemos mucha gente, ¿vale? Y a mí me ha tocado hablar en este sentido, ¿no? Y aclarar esto, la cosa no va contigo, la cosa va con lo que tú haces, es distinto, ¿sí? Por decirlo de una manera, yo te quiero a ti, ¿vale? Pero eso que haces no me gusta nada, para entendernos, ¿vale? Para entendernos así. Os voy a leer los 3 puntos, ¿vale? Porque me parece que es importante, ¿vale? El primer punto es el 2357, ¿vale? Dice, la homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Esto ha pasado en todas las culturas, quiero decir que esto no es nuevo de ahora, esto es más antiguo que la novedad, es la castidad, o sea, lo normal es esto, ¿vale? En el ser humano. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y de las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado, apoyándose en la Sagrada Escritura que lo presenta como depravaciones graves. La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Fijaros que dice que los actos homosexuales, no habla de los homosexuales, sino de lo que los homosexuales hacen. O sea, hay una diferencia, diría el Santo Tomás, entre la potencia y el acto, ¿sí? Una cosa es que se pueda y otra cosa es que se haga, ¿sí? Para entendernos, ¿vale? Entonces, no es un juicio valorativo en absoluto, ¿sí? La Iglesia está para salvar a las personas, ¿vale? Pero también la Iglesia puede ser libre, tiene que ser libre para poder decir si esto le parece bien o esto le parece mal, ¿vale? Si quiere, ¿no? O solamente hay una parte de la población que se puede expresar con libertad. Tendremos que poder expresarnos con libertad todos, ¿no? Digo yo. Que son contrarios a la ley natural, esos actos. Cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso. No lo reciben de la Iglesia Católica, pero tampoco lo reciben de cualquier rama de la Iglesia cristiana, digamos, ¿no? De cualquier rama. Y tampoco pueden recibirlo, tampoco lo reciben del Consejo de Rabinos Mundial, o sea, del mundo judío, ¿no? Y tampoco del Islam, no está, o sea, no es, ¿vale? En ningún caso, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Fijaros que hemos leído antes, en la primera carta a los romanos, dice, no solamente las practican, o sea, sino que aprueban a los que las cometen. O sea, no lo puede aprobar. ¿Cómo lo va a aprobar? No lo puede aprobar. Eso es que la Iglesia es xenófoba o es homófoba. No, ¿qué va, hombre? Si en la Iglesia cabemos todos, estamos todos, ¿vale? Y cada uno de su padre y de su madre. Esto no es... Ahora bien, si yo me equivoco, la Iglesia puede decirme que me he equivocado, o no. Sí, a ver, antes de que lleguen el punto 2357, la Iglesia ha hablado de que todos estamos llamados a la santidad. Dice, pero ¿cómo voy a vivir la santidad si resulta que yo tengo una tendencia a lo que sea, ¿no? A la ira. Bueno, pues si tienes tendencia a la ira, si eres un iracundo, pues tendrás que tener cuidado con ese asunto, ¿sí?
y tenerlo a raya. ¿Por qué? Porque lo que te sale es imponerte pegando gritos. La ira, que es tan pecado como la lujuria. Están en la misma lista, ¿vale? Entonces, tan grave es una cosa como la otra. Si eres un iracundo, digamos, un salvaje que grita y no sabe más que gritar y imponer su criterio, pues tendrás que dominarte, hijo, ¿vale? O hija, ¿vale? Y la Iglesia te lo puede decir o no te lo puede decir, ¿vale? Si tienes tu sexualidad desordenada, por decir así, la Iglesia bien podrá decir algo sobre eso. Que no se mete contigo, se mete con lo que tú haces. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque eso te está destruyendo. Te destruye. Esa es la cosa. ¿Por qué? Porque la Iglesia tiene muchos siglos y tiene mucha sabiduría. No solamente la Iglesia, también el judaísmo y el islam, ¿sí? Tienen muchísima sabiduría en este asunto, ¿vale? Entonces, si te lo están diciendo, te lo pueden decir, No es un ataque, digamos, ¿no? ¿Qué va? Es por ti. Segundo punto, 2358. Un número apreciable de hombres y mujeres presenta tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Muy bien. Esta inclinación, objetivamente desordenada, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba, si es que quieren ser cristianos, ¿sí? Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Catecismo de la Iglesia. Yo no puedo discriminar a una persona que tenga tendencias en este sentido, ¿vale? Ni ellas, ni ellos, ni lo que sea. No puedo discriminar, ¿vale? Bien. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Como un matrimonio, como un célibe, como una monjita, como un monje, como un adolescente o como cualquiera, ¿vale? Porque para todos es difícil el camino de la santidad. Uno puede tener ira, o uno puede tener lujuria. Tanto una cosa como la otra son pecado. Tanto una cosa como la otra, ¿eh? Entonces, la cuestión está en luchar contra uno mismo, ¿sí? Eso se llama virtud, y eso es lo que no conocía el Imperio Romano, el paganismo, ¿vale? Entonces, ejercer la virtud, ¿vale? No se trata de la negación del yo, ¿vale? Se trata de descubrir en la cruz de Jesucristo nuestro verdadero yo, ¿vale? Hay un pequeño secreto en el cristianismo, ¿sí? Y es que el que pierde, gana. El que pierde, gana, ¿vale? Bueno, y os leo el último punto. Solo son 3 puntos, nada más. De 2865. Imagínate si hay cosas más importantes que esto. Pero bueno, estamos en esto, pues lo leemos, ¿vale? Las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, también de la oración y de la gracia sacramental. Pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. ¿Qué es la perfección cristiana? La perfección cristiana es vivir el cristianismo, las virtudes, digamos, en su plenitud. El conocimiento de Jesucristo que excede a cualquier otro conocimiento, ¿vale? Muy bien. Una última palabra, con esto termino, ¿vale? Hasta ahora lo que he hecho ha sido leer un pedacito de la carta a los Romanos, que habla muy claro, ¿vale? Y 3 párrafos del Catecismo de la Iglesia. Es así, ¿vale? Bien. Os leo, termino con la carta a los Romanos. Hablando de los paganos, ¿vale? De los que viven en el paganismo, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios, que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican,
no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. No podemos aprobar eso. Podemos aprobar a las personas y podemos acompañar a las personas y les podemos entender, les podemos querer. Estamos llamados a eso, ¿vale? Pero eso no. Si yo fuera un ladrón, ¿vale? El que me quisiera me diría, sí, yo te quiero muchísimo, pero eres un chorizo, majo. O sea, deja de robar. Si fuera un iracundo, si alguien me quisiera, se acercaría a mí y me diría, tienes una ira que no hay quien te aguante. No hace falta gritar para todo, ni que te impongas. ¿Quién eres tú para imponerte? ¿Entendéis? ¿Por qué? Porque la ira no hace bien. Robar no hace bien. Psicológica, internamente a la persona. ¿Vale? Entonces, quería decir esto. No se puede aprobar. No es no. ¿Sabéis? No por odio a nadie, ni a colectivos, ni a... que va, todo lo contrario. Por amor a esas personas vamos a decir no, porque no os hace bien, ningún bien, es mal, os está destruyendo, ¿vale? Y destruye también la civilización y la vida, porque eso no tiene futuro, ciertamente. No hay un futuro, no hay niños, no hay un futuro, ¿vale? Esto es lo que muchos no se atreven a decir, pues os lo digo. Y estoy seguro que algunos de los que me escucháis, aunque no podáis decir que estéis de acuerdo conmigo, en el fondo lo estáis. ¿Vale? Bueno, pues así de duro y así de claro, ¿vale? Sino que aprueban a los que las cometen. No se puede bendecir eso. No se puede bendecir. ¿Vale? Va contra la ley natural, va contra la naturaleza. ¿Vale? De acuerdo. Siento ser tan duro, me gustaría que el discurso fuera más amable, ¿vale? O más tierno, ¿vale? Más, no sé cómo decirlo, pero es que las cosas son así, ¿vale? El que se quiera engañar, que se engañe, ¿no? Pero la Iglesia está en su obligación de decir la verdad siempre, sobre todo si la verdad viene de parte de Jesucristo, del Espíritu Santo, ¿vale? No podemos aplaudir en un mundo feliz aquello que Dios desaprueba. No lo podemos hacer. Aunque queramos, no podemos, ¿vale? Ni por hacernos amigos, ni por popularidad, ni porque nos quieran, ni que os digan, ¡ay, qué majos son! Esta iglesia sí que merece la pena. No hemos venido a hacer amigos. Hemos venido a anunciar el Evangelio, la buena noticia, ¿sí? El que se la crea bien y el que no, pues nada, no pasa nada, ¿vale? Pero siempre tendremos derecho a decir la verdad. Es lo que hay. Nos vemos. Hasta luego.